Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Les quiero hablar un poquitito de la clase de hoy que tiene que ver con la inteligencia, que es también una conducta cognitiva, así como la memoria, la atención, la percepción y lo que habíamos visto anteriormente. En palabras sencillas, ¿qué es la inteligencia? Y para captar un poquitito es adaptarnos a las situaciones y encontrarles una resolución a las mismas. Eso es inteligencia. Es adaptarse al hecho, a la problemática que está surgiendo y buscar una solución a esa problemática. Eso es la inteligencia. Recordar un poquitito que la inteligencia no es una entidad unitaria, no es una sola, sino que existen diferentes tipos de inteligencia que vamos a ver un poquito más adelante. O sea que porque yo haya sacado 5 en matemáticas no significa que yo sea inteligente en todo, significa que soy bueno para las matemáticas. Y otra persona que sacó un 2 en matemáticas pero sacó un 5 en música, no significa que no sea inteligente, tiene igual cierta capacidad. Por eso le estoy diciendo que no es única, sino que existen diferentes tipos de inteligencia, pero eso vamos a ver un poquitito más adelante. La inteligencia la poseemos todos, ¿ok? Y en ella se encuentran todas las capacidades cognitivas, como la memoria, la asociación y la razón. Y según este material, es la facultad que tienen las personas de conocer, analizar y comprender las situaciones. Como yo les había dicho recientemente, me adapto a la problemática, a la situación y le busco una solución. Nos permite tener ese espacio de análisis analógico y para resolver la situación que se vaya presentando. Bien, recordar siempre que el hemisferio derecho del cerebro controla la parte izquierda y el hemisferio izquierdo controla toda la parte derecha. En cierto sentido, voy a explicar un poquitito cuáles son las funciones del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo para que puedan captar un poquitito más. Bien, el hemisferio izquierdo básicamente lo que hace es reconocer todos los grupos de letras, palabras, frases, todo lo que se refiere al habla. Lo que hace es interpretar justamente todo eso. Y el hemisferio derecho es está más especializado en lo que serían las sensaciones, los sentimientos, las habilidades espaciales, por ejemplo. Habilidades espaciales se refiere, por ejemplo, a los movimientos. Un bailarín, por ejemplo, el hemisferio derecho está mucho más desarrollado que el izquierdo, tiene mayor facilidad para eso. ¿Sí? Como las capacidades visuales y también las sonoras del lenguaje y todo lo que tenga que ver con la música se encuentra en el hemisferio derecho. Básicamente el hemisferio izquierdo, que vemos un poquitito acá, se encarga de lo que sería la interpretación general del lenguaje y el cálculo matemático. ¿Sí? Se encarga todo ese análisis crítico que nosotros realizamos, lo hace el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio derecho lo que hace es básicamente darle ya una interpretación más emocional a eso. Esas son las funciones cerebrales. Bien, justamente lo que yo le estaba diciendo hace un momento. Y vamos a hablar de las inteligencias múltiples. No existe una sola inteligencia. Nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencias, y Howard Gardner, que es un psicólogo famoso que estudió la inteligencia, él decía, introduce esta idea de categorías mentales al tiempo que desestima una vieja idea de que la inteligencia era única y monolítica, ¿verdad? De esta descripción se habilita la noción de inteligencia como el conjunto de habilidades, talentos y capacidades mentales que posibilitan el aprendizaje según Howard Gardner. Y por aquí un poquitito tenemos lo que es antes, la inteligencia. Antes se creía que era algo innato e inamovible y que se nacía inteligente y que la educación no podía hacer nada. Hoy esa información obviamente se dejó de lado. Ahora sabemos que cada uno va formando a través de la experiencia y se va adquiriendo a través del ambiente y ya también a través de la herencia y la genética, la inteligencia. Y ahora se piensa que es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Bien, ¿qué son las inteligencias múltiples? Para captar un poquitito, es la capacidad del individuo para resolver problemas cotidianos, para generar planteamientos, para crear productos o para ofrecer servicios dentro de su propio ámbito cultural. Se han identificado 8 inteligencias múltiples basadas en las áreas más comunes del desarrollo humano. Es decir, la inteligencia múltiple es la capacidad para resolver los problemas cotidianos y cada uno
tiene diferentes tipos de habilidades y capacidades. Por eso le estaba diciendo que que uno no sea bueno en matemáticas no significa que no sea bueno en otras áreas del cerebro. Y vamos a conocer un poquitito cuáles son las inteligencias múltiples. Y aquí vamos a ver que existe la inteligencia musical, la inteligencia sinestésica, la interpersonal, lingüística verbal, lógica matemática, naturalista, intrapersonal y visual espacial. Vamos ahora a desglosar cada uno de estos tipos de inteligencia. Bien, básicamente Gardner propuso que había 7 tipos de inteligencia de estructuras independientes del cerebro, pero más adelante obviamente se encontró una más, que es la inteligencia naturalista. Bien, vamos con la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva en forma oral y escrita. Básicamente se encarga de lo que sería toda la parte del lenguaje. Incluye la capacidad de hacer síntesis, semántica, uso pragmático del lenguaje, análisis de sujeto-verbo, que generalmente se encuentran en los periodistas, en los escritores, en los locutores, que tienen mayor capacidad para la parte lingüística, la parte verbal justamente. Bien, luego tenemos la inteligencia espacial, que es la capacidad de pensar en 3 dimensiones, permitir percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, y recorrer el espacio o hacer que los objetos recorran, y producir o decodificar información gráfica, que tienen básicamente los dibujantes, los que hacen dibujo, porque ellos primero se imaginan todo lo que sería la parte del dibujo, cómo van a realizarlo, y luego lo plasman obviamente en el papel. Y incluso algunos hacen todo figuras en 3D dentro de su cerebro. Es muy interesante, ¿verdad? La inteligencia espacial, y luego cómo lo va plasmando ahí en el dibujo. Esa es la inteligencia espacial. Seguimos. Inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es fundamental, y obviamente, como yo les iba diciendo, estos tipos de inteligencia, cada uno tenemos uno puede, por ejemplo, yo puedo ser que tenga la lingüística, pero puede ser que no tenga la espacial, porque obviamente yo soy malísimo dibujando, ustedes saben bien eso. Entonces creo que la espacial no está dentro de mis áreas más desarrolladas, ¿sí? Pero obviamente no significa que porque esto yo no lo tenga, algo así, o no esté dentro de mí, no significa que yo no pueda desarrollarlas. Yo practicando dibujo, dibujando todos los días, lo que voy haciendo es desarrollando, estimulando esa parte del cerebro hasta que pueda dibujar. Pero hay personas que tienen la capacidad así de manera natural. Bien, seguimos. Inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal, dijimos, es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo, de organizar y dirigir su propia vida. Bien, en la inteligencia intrapersonal, por ejemplo, es cuando la persona se entiende a sí mismo, se comprende, se valora, y ahí entra la autoestima, la autocomprensión. La persona sabe cómo expresar sus emociones, y sabe cuando se siente bien, cuando se siente mal, y cómo reaccionar a las diferentes situaciones que se van dando que le afectan emocionalmente. Eso es la inteligencia intrapersonal. Seguimos. Vamos ahora con la inteligencia lógica matemática. La inteligencia lógica matemática es la capacidad para usar números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Ustedes ya básicamente están captando esto, porque es la capacidad que yo tengo para sumar, restar, hacer análisis lógicos, análisis abstractos. Básicamente todo esto se encuentra en la inteligencia lógico-matemática. Por eso hay algunos que son buenísimos en matemáticas, pero no tan buenos en otras áreas. Que se da básicamente en los físicos, en los químicos, en los matemáticos. Los científicos son los que tienen este tipo de inteligencia. Vamos con la inteligencia interpersonal, que es diferente a la intrapersonal. La intrapersonal es me entiendo a mí mismo. En la capacidad interpersonal es entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad, las expresiones faciales, la voz, los gestos y la postura de habilidad para responder, que generalmente tienen los psicólogos, porque tenemos que tener la capacidad de poder entender a las otras personas, escucharlos y nuevamente asesorarlos para su bien. Obviamente es la inteligencia interpersonal. Vamos con la inteligencia naturalista,
que es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, que son los que se dedican básicamente a la biología vegetal, los guardabosques. Eso tienen este tipo de inteligencia porque les gusta disfrutar de la naturaleza, se sienten más atraídos por esas áreas. Bien, los ecologistas también, los paisajistas también, así como menciona aquí en el material. La corporal sinestésica, que es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Y esta inteligencia, por ejemplo, tienen los futbolistas, los bailarines, los que hacen yoga, los acróbatas, tienen esa capacidad de poder mover todo su cuerpo de manera normal y transmitir con ellos sentimientos y emociones. Es la inteligencia corporal sinestésica, ¿sí? Que es otro tipo de inteligencia que no va conmigo, por ejemplo, porque yo soy malísimo bailando y todo lo que tenga que ver con la expresión corporal, así que no está también dentro de mi área. Ahí ustedes, haciendo el análisis, van a saber en cuáles ustedes son más buenos. Por ejemplo, Shirley y Georgie van a tener mayor capacidad de inteligencia musical. Pedro y Santino, por ejemplo, van a tener mayor capacidad a la inteligencia corporal sinestésica. Camila y algunas otras personas tienen mayor capacidad para la inteligencia lógica y matemática. Por lo menos es lo que yo puedo denotar en ustedes. Pues ustedes van a ir dándose cuenta cuál área del cerebro obviamente está más desarrollado en ustedes. El mío, por ejemplo, es la musical y la verbal. Yo sé porque me hice algunos test en relación a esto y por eso sé que esas áreas están más desarrolladas. Como les dije hace rato, eso no significa que las otras áreas yo no pueda estimular y pueda ser bueno también. La inteligencia musical es el otro tipo de inteligencia, que es la capacidad para percibir, discriminar y transformar y expresar las formas musicales. Entonces yo escucho el sonido, puedo interpretarlo y puedo formar con las figuras musicales, obviamente, una obra musical. En muchos casos, por ejemplo, la persona tiene la melodía en el cerebro y lo transcribe en una partitura, ¿sí? Es esa capacidad justamente. Ustedes lo que tienen que ver ahora un poquitito es en qué áreas están más desarrolladas, quiénes tienen en qué áreas están más capacitados. Y las áreas que obviamente nos cuesta un poquitito más, vayamos trabajando en ellas para poder mejorarlas. Por último, tenemos la inteligencia emocional, que no forma parte de las inteligencias múltiples, pero que un psicólogo llamado Daniel Goleman habló de él. Y Daniel Goleman vio que básicamente la gente se guiaba más por querer tener la inteligencia lógica matemática o los otros tipos de inteligencia en general. Y él dijo que esa idea es errónea. Uno puede ser buenísimo en matemática, pero si no está bien consigo mismo y si no controla la parte emocional de su vida, no le sirve de nada. Eso decía Daniel Goleman. Que lo más importante dentro de esto es que nosotros estemos bien primero con nosotros mismos y luego la inteligencia empieza a aparecer. Que su teoría fue muy fundamental y hasta hoy en día se sigue utilizando esta teoría. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Eso es inteligencia emocional, capacidad que nosotros tenemos para reconocer los sentimientos de nuestros y de los demás, manejarnos, tener ese autocontrol y esa autorregulación emocional. Por ejemplo, para entender un poquito la inteligencia emocional, él decía que vamos a suponer que hay un vendedor que estaba vendiendo por 10 millones de guaraníes todos los meses. Ahora está vendiendo solamente 2 millones mensuales. ¿Qué es lo que causa que esta persona no pueda rendir al mismo nivel que rendía antes? Y hay un factor emocional. Él puede tener una capacidad tremenda interpersonal de poder básicamente tener la habilidad de persuasión para poder vender y la habilidad verbal para convencer justamente, pero tiene todas esas áreas bien desarrolladas. Sin embargo, bajó su nivel, y eso es porque algo está pasando a nivel emocional dentro de su vida que le afecta justamente a esa persona y hace que disminuya su capacidad. Por eso Daniel Goleman decía que la inteligencia emocional es fundamental, porque sobrepasa a los otros tipos de inteligencia. ¿Cuáles son las actitudes básicas de la inteligencia emocional? Uno es la conciencia de sí mismo.
¿verdad? Reconocer cuáles son nuestras emociones. Emociones es fundamental para poder saber cómo nosotros reaccionamos ante diferentes situaciones y cómo mejorarlas. La autorregulación, que sería saber controlarse a uno mismo, ¿sí? Saber en qué momento actuar y en qué momento no. Cuando estamos muy enojados, por ejemplo, sabemos que no tenemos que actuar porque nos vamos a pelear y va a terminar en un problema muy grande, ¿verdad? Entonces cuando tenemos que tratar de respirar, relajarnos un poquitito, autorregularnos y luego para conversar. La motivación es la más importante de todos, porque es la que nos impulsa a nosotros a tener el control de nuestros sentimientos y a lograr nuestros objetivos. La empatía, que es ponerse en el lugar de la otra persona también, y para percibir los estados emocionales de las demás personas y de esa manera llegar a algo, ¿sí? Comprendernos a los dos mismos. Y las habilidades sociales, que es fundamental, en el cual yo tengo que exigir mis derechos, pero sin llegar a ser irrespetuoso con las otras personas, ¿verdad? Presupone una relación adecuada con las emociones ajenas y entenderse con los demás. Entonces, en vez de estar, como ven aquí en la imagen, en vez de estar gritándonos, peleándonos o cosas así, analicemos, pensemos, hablemos de manera pacífica y busquemos una solución. Eso es básicamente la asertividad o cómo funcionan las habilidades sociales. Bueno, espero que se haya entendido un poquitito. Hice un resumen para que se pueda captar un poco más. Lo importante es que todos nosotros tenemos inteligencia. No olviden eso. Todos nosotros somos capaces y tenemos que ver cuál área está más desarrollada. Por ejemplo, la mía es la música. Entonces yo tengo que trabajar sobre eso porque es el área donde yo puedo desenvolverme mucho más y ser mejor, ¿verdad? Cada uno tenemos que buscar nuestro propio tipo de inteligencia, en qué yo soy más bueno, en qué yo soy el que forma parte del autoconocimiento también. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa pueden consultarme, chicos, y un abrazo para todos.